Thanks. Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente compartiendo la palabra de hoy. Pues créannos que en estas fechas, en estos tiempos, febrero es muy importante para ver a Cristo y estoy totalmente convencido que Dios ha obrado, está obrando y obrará en la comunidad, como siempre lo hace, con pura misericordia. Y este tema que hoy vamos a tocar, incluso no, si ustedes se dan cuenta, no es tan mercadeable, o sea, reconozco mi falta, o sea, es como decir, ya saben a lo que venimos, ¿cierto? O sea, ya sabemos de qué vamos a hablar. Y pues lo que ustedes, los que ya han estado conectados, pues obviamente ustedes saben que pues estamos hablando de una etapa de nuestra realidad que es acerca del pecado. Este tema de verdad es para muchos es muy difícil poderlo compartir o tal, incluso escuchar, porque esto es lo que nos llama el Señor en primer lugar, nos está llamando a conversión. Y cuando hablamos de conversión, es fijo, tenemos que hablar acerca del pecado, pero no solamente hablarlo de una manera literal o conceptual, o sea, de una manera general, sino que hablarlo de manera personal. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Y sin lugar a duda, pues hoy el Señor quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros, o sea, todos. Créanme que cuando preparamos un tema, cuando estamos orando por un tema, Dios empieza a orar en primero en uno y después, por supuesto, todo esto va a seguir dando fruto y fruto en ustedes, fruto en cada uno de nosotros. El pecado es un tema que, como todo cristiano, debemos de tocar y estar conscientes que somos pecadores, como en primera instancia. Solo déjenme compartirles pantalla por acá. Un momentito. Listo ya. Déjame tantito. Y listo. ¿Ya vieron el fondo ahí? Se mira todo maquiavélico, ¿no? Reconozco mi falta. ¿Sí ven lo que estoy compartiendo? ¿Sí me oyen? ¿Hola? Sí se ¿Estamos? ve. Sí. Listo. Gracias, Brenda. Gracias. Bueno, gracias, Michelle. Perfecto. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven en esta parte de acá? ¿Verdad que no está muy agradable? Y para muchos dirán, ay, estos cristianos, vamos a hablar de culto a Belcebú. Reconozco mi falta. Hoy vamos a hablar acerca de esa imagen negra y oscura que hoy posiblemente está en nuestros corazones o que muchas veces vive en nuestros corazones. En primer lugar, cuando yo reconozco que necesito de Dios, pues esa es la razón por la cual ustedes están conectados hoy. O sea, esto es lo primero que íbamos a hacer ganar al Espíritu Santo, que hoy estamos reconociendo que necesitamos de Dios y por eso estamos acá. Pero vamos a ir conociendo un poquito más acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, pero como primera instancia, algo que no tenemos que olvidar. Mi existencia es por amor de Dios, es decir, yo nazco y el Señor me crea como imagen pura de Él, porque Él así lo quiso, por puro amor y por pura misericordia de Dios. Estoy en este mundo por un propósito divino. O sea, si nosotros tenemos que estar convencidos al 100% que yo existo por un propósito divino. Y no hay otra cosa más que eso. O sea, aquí no venimos a ser millonarios, no venimos a tener carros de lujo, incluso no venimos para tener éxito terrenal, a ser famosos, sino que venimos a este mundo para un propósito divino. Que este propósito sea para glorificar el nombre de Dios en nuestra vida terrenal por medio de la academia, por medio de una profesión,
por medio de nuestra familia, por medio de lo que nosotros trabajemos, es diferente concepción a lo que yo a veces quiero tener. Es decir, cuando en mi corazón a veces se entristece porque no tengo algo material, o a alguien, en el caso de una pareja, se entristece mi corazón porque creo que eso al final es mi propósito divino, cuando no. Mi propósito en este mundo, en primer lugar, es manifestar la gloria de Dios. Y a través de mi vocación, a través de lo que yo estoy haciendo, Dios se manifiesta en ese propósito divino. No a través de las cosas, no a través de lo que nosotros hacemos. Mi propósito es mi propósito, la razón por la que Dios me creó. Y como tercer punto, que nunca tenemos que olvidar, tengo un gran regalo de Dios, más allá de la vida. Que siempre agradecemos todas las noches y todos los días. Señor, gracias por darme un día más de vida. Eso es un regalo de Dios, pero más allá de eso, Él nos da algo que llamamos libertad. Ese es un regalo de Dios. O sea, esto, mis hermanos, no se lo dio a nadie más que a sus hijos. Nosotros estamos llenos de libertad. O sea, nosotros estamos viviendo en libertad. Y ese es un regalo de Dios. En plena libertad ustedes están conectando. En pura libertad, hoy, ustedes un día sábado, a las 5 de la tarde, están conectados en un dispositivo, por gracia de Dios, porque tienen internet, tenemos cómo hacerlo, y en libertad estamos escuchando a este chavito, por decirme algo así, por pura libertad. Entonces, nunca olvidemos, mi existencia es por amor a Dios, yo tengo un propósito divino en este mundo, y mi mayor regalo de Dios es la libertad. O sea, eso no lo olvidemos. Esto es, para mí es importante que lo tengamos bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, porque en base a esto vamos a poder reconocer, no solamente hablar de lo malo, porque yo no voy a hablarles sobre la masturbación, sobre la pornografía, sobre el chisme, las calumnias. Yo no voy a hablar de eso porque ya lo conocemos. Vamos a profundizar un poquito más. La realidad de todo pecado. Mis hermanos, todo tiene consecuencias. Y en primer punto, en plena libertad, hemos decidido hacer lo que hoy padecemos. Los que están delgados, gracias a Dios, porque no son como yo, porque padecemos, si nos da un poquito de gula, se nos nota así. Somos, como dice un dicho para los que son los temas de buena alimentación y nutrición, somos lo que comemos, y muchos comemos de más y se nos nota inmediatamente. Y a otros, pues, toman decisiones buenas o malas en su carrera universitaria, buenas o malas decisiones en su área sentimental, incluso buenas o malas decisiones en su área familiar, en los trabajos, etcétera. Somos todos, o sea, nosotros vivimos de acuerdo a las consecuencias de nuestras decisiones en plena libertad. Existen consecuencias directas o indirectas. Por ejemplo, muchas personas, desgraciadamente, de manera general, especialmente en nuestros ámbitos de Guatemala, Latinoamérica, padecemos de familias quebrantadas o familias desunidas o familias que han sido rotas por el divorcio o por abandono. Entonces, y muchas de esas razones han sido por adulterio o X o Y razón. Esos pecados que han cometido estas personas tienen una consecuencia indirecta en los hijos. O sea, que viven una consecuencia, o vivimos nosotros los hijos una consecuencia indirecta de una decisión de un tercero, en este caso del papá o de la mamá. Esas son, por ejemplo, son las consecuencias indirectas. Y las directas, pues son las que acabamos de decir, son las que nosotros tenemos o vivimos todos los días gracias a nuestras buenas o malas decisiones. Y aquí el punto que también nos va a ayudar para esta tarde es: crecimos creyendo que las consecuencias son malas, porque así nos criaron. O sea, nosotros nos criaron pensando en la consecuencia o en el castigo, pero nunca nos dijeron que si yo hacía cosas buenas, mi consecuencia iba a ser buena, sino que nos criaron al revés. O sea, nos criaron diciendo, no hagas tal cosa porque si no te va a pasar tal cosa mala.
Y hoy tenemos que volver a aprender en todas nuestras latitudes, en todas nuestras áreas de vida, tenemos que volver a aprender y decir, yo hago cosas buenas porque yo soy bueno. Yo en plena libertad, yo practico ser bueno, ser santo, porque mi Padre que está en el cielo es santo. Y esto no me lo estoy inventando yo, eso es el, el, el puro, el puro corazón de Dios. O sea, esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos santos nuevamente y que volvamos con Él. Y que toda esa labor que Él ha hecho desde Génesis 2 hasta la fecha, hasta la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo es para que regresemos con Él. Es decir, para la consecuencia buena. Entonces, después de esto que acabamos de decir, que parecerá un poquito algo cantinflesco, pero es importante, pues vamos a adentrarnos al tema. Reconozco mi falta, pero ¿cómo lo voy a hacer? Mi libertad hacia dónde me ha llevado. El rey David es, para mí, en lo personal, siempre ha sido un ícono del ejemplo del ser humano, que todo hijo de Dios es amado por Dios, está en el corazón de Dios y que tiene beneficios que solamente Dios puede dar. Y también, como ser humano, también él es ejemplo de cómo si nos alejamos 3 milímetros de Dios, nuestra concupiscencia o nuestras debilidades carnales nos hacen irnos por otro lado. Vamos, si me acompañan en 2 Samuel, capítulo 11, vamos a leer los 2 capítulos. De verdad que espero que esté con la Biblia ahí. No los veo con Biblias. Bueno, no, es más, no mucho los veo. Ahí está Vicky, vive la Vicky. Gusto de verte, Vicky. Listo. Entonces, 2 Samuel, capítulo 11. Como ya estamos hablando en el segundo libro del profeta Samuel, ya Samuel nos relata en el capítulo, perdón, en el primer libro y parte del segundo, toda la travesía de esta generación en donde el pueblo le pide a Dios, venían siendo gobernados por sacerdotes y el pueblo le exige a Dios un rey, porque todos los pueblos tenían un rey y esa no era la idea de Dios, que fueran gobernados por un rey, sino que fueran gobernados por Dios a través de los sacerdotes o los profetas. Pero el pueblo de Israel en su necedad le exige a Dios, porque no es que se lo pida en oración, sino que le exige a Dios un rey, porque así son todos. Entonces, el Señor, pues, concede esa petición al pueblo de Israel y pues envía al primer rey, que este rey empezó bien, pero terminó muy mal, y allí en ese entonces, pues, consagra a David en corta edad y ya lo consagra como rey todavía, existiendo el primer rey. Después todo este primer libro de Samuel relata toda esa persecución entre David, está David y Goliat, el famoso pasaje de David y Goliat, y así todo lo que David empezó a hacer y cómo David era respaldado por Dios, la fuerza de David, la juventud de David, la destreza de David, y cómo David se liberaba de los enemigos, contando también el rey Saúl, que era el primer rey, y este rey quería matar a David y al final, pues, el rey cae tan bajo y se aleja de Dios de tal manera que se quita la vida él mismo. David ya es coronado rey y sigue conquistando y haciendo el pueblo de Israel más grande, el reino de Israel más grande, y llega a ser muy famoso, con mucho dinero, y es aquí en donde llegamos a 2 Samuel, en donde ya David, consagrado rey de muchos años, siendo él ya, digámoslo así, muy famoso. Hoy si fuera él tuviera Instagram, tuviera muchos millones de seguidores. Si tuviera TikTok, tuviera muchísimos millones de seguidores. El rey David, porque era muy bueno, aparte que era guapo, así tipo predicador. Y pues él, el rey David, pues estaba tan acomodado y tan bueno que pues él dejó de hacer lo que todos los reyes hacían. Y aquí es donde empezamos, en el capítulo 11. O sea,
Les resumí Samuel, primera de Samuel y segunda de Samuel hasta el capítulo 11, así súper rápido. Versículo número 1. ¿Estamos? Ya, listo. Solo déjenme ver, yo creo que solo sigue siendo, o ya se fue. Ahí está solo Oliver y yo somos los. Ahí Manuel, ahí está Manuel. Muy bien, meme, muy bien. Ya, es que para ver qué lenguaje utilizo. Y sigo siendo así bien fresa. Caso mentiras. Bueno, versículo número 1, capítulo 11. Al año siguiente, al tiempo que los reyes suelen salir a compañía, aquí me paro y digo, al tiempo que los reyes suelen salir a compañía, y David no salió, era el rey y no salió. Primera alerta, David no salió. Envió David a Joab y con él a sus servidores y a todo Israel para que devastaran el país de los hijos de Amón y pusieran sitio a Rabá. David, empero, se quedó en Jerusalén. O sea, David se quedó echando la hueva. Una tarde, cuando David se levantó de su cama, imagínense, una tarde, David se levantó de su cama. O sea, David estaba en plena hueva. Muchos creo que tal vez se podrán ver ahorita, tal vez algunos que no están con cámara prendida, posiblemente estén en esa posición ahorita. Una tarde están en la cama, pero bueno, no estamos hablando de eso. Una tarde, cuando David se levantó de su cama y se puso a pasear sobre el terrado del palacio real, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David hizo averiguar quién era aquella mujer. Le dijeron, es Betsabé, hija de Aliam, mujer de Urías, el Eteo. Entonces David envió mensajeros y la tomó, y llegada que hubo a su presencia, se acostó con ella, apenas purificada de su inmundicia. Luego ella volvió a su casa y habiendo concedido, mandó aviso a David diciendo, estoy encinta. Luego David mandó a Joab esta orden, envíame a Urías el Eteo. Y Joab le envió a David. Llegado Urías a David, este preguntó cómo estaba Joab y la gente y cómo andaba la guerra. Después dijo David a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Y salió Urías de la casa del rey y le siguió la comida en la mesa del rey. Pero Urías durmió en la entrada de la casa del rey con los demás siervos de su señor y no bajó a su casa. Contáronlo a David diciendo, Urías no ha bajado a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de viaje? ¿Por qué no pues no has bajado a tu casa? Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá viven en tiendas y mi señor Joab con los servidores de mi señor están acampados el raso. ¿Iría yo a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Replicó David a Urías, quédate aquí también, hoy y mañana te despacharé. Y quedándose Urías en Jerusalén aquel día y al día siguiente. David lo convidió a comer y a beber con él, procurando embriagarlo. Más a la noche salió Urías y acostarse para dormir con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Al día siguiente David escribió una carta a Joab y remitiéndosela por mano de Urías, decía en la carta, poned a Urías en aquel punto de frente donde más recio sea el combate y retiraos de él para que sea herido y muera. Joab se sitiaba de la ciudad, puso entonces a Urías en el lugar donde sabía que estaban los guerreros más valientes, y cuando los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab, cayeron del pueblo algunos de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Paro ahí, versículo 17. Si ustedes se dan cuenta, el rey David nos está mostrando cómo nosotros actuamos de manera natural al pecado. Porque cuando nosotros estamos ya desconectados de Dios, y creo que aquí muchos de nosotros hemos pasado por esas desconexiones con Dios. Y cuando digo desconexiones, no estoy hablando que no escuchemos a Dios a pesar de, sino que cuando nos sentimos desconectados de Dios es cuando nosotros nos sentimos vacíos por dentro. Y esto, mis hermanos, esto muchas veces sucede, aunque nosotros perseveremos en la iglesia, aunque
incluso perseveremos en la Eucaristía, perseveremos en la hora santa y sentimos que algo no se hace clic en nuestro corazón. Y muchas veces de esto sucede porque no hemos identificado que hay una raíz en donde todavía no ha entrado la luz del Espíritu Santo en nosotros. Esto es tan profundo porque, o sea, hoy no le estoy hablando a un grupo de drogadictos, no le estoy hablando a un grupo de que acaban de hoy levantarse de una gran fiesta, de una gran farra, no, sino que estamos platicando de los que estamos tratando de hacer bien las cosas y que muchas veces pensamos que estamos muy bien. Y así como David, decimos, me voy a dar mi descanso. O sea, hoy no quiero orar. Hoy no quiero escuchar de Dios. Me voy a dar mi break. Porque estoy estresado. Y esto es lo que nos pasa muchas veces más a nosotros que ya nos pega el sol hace un ratito, pues entre el trabajo, entre las cosas cotidianas, en lo que nosotros hagamos todos los días, estamos bien cansados físicamente. Y cuando estamos cansados físicamente es allí en donde nuestro cuerpo es una conexión con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu, se conectan y así como hoy vivimos nosotros conectados con que si perdemos la pila de nuestro celular, de nuestra iPad o de nuestra computadora, está a punto ya de apagarse, porque ya la pila no aguanta, porque ya la batería ya solo aguanta un rato de carga, si la desconectas, se va rapidísimo. Y muchas veces cuando estamos cansados, cuando hemos tenido mucha carga emocional también, nuestra pila se baja rápido. Y si nos desconectamos de Dios, esta pila tiene tan poca duración que morimos. Y por eso es que puse esta feita imagen al principio, porque cuando nosotros estamos desconectados de Dios, empieza a morir nuestro cuerpo interiormente. Y van a decir, ala, esto es demasiado exagerado para lo que yo realmente vivo. O sea, eso es demasiado exagerado para lo que yo, que soy bueno, yo que ya no tomo, que no fumo, que no digo malas palabras, que no veo pornografía, que no miento, que no hablo mal de las personas, que no juzgo, yo que no soy de aquellos que están criticando y que yo no soy de aquellos que hago cosas malas, incluso si hay cosas malas que otros están haciendo, se los digo. O sea, yo que soy tan bueno, que no cometo errores, a veces es cuando más nuestro corazón está cerrado a la humildad, a la sencillez, y es cuando nuestro corazón muchas veces está rodeado de este espectro negro que a veces se puede llamar soberbia, se puede llamar orgullo, y también un espectro negro que está en nuestro corazón que a veces también se quiere disfrazar de una abeja cuando realmente es un lobo feroz dentro de nosotros. Esto es lo que estoy hablando, mis hermanos, es lo que nos sucede a nosotros, los que ya tenemos mucho tiempo de estar en los caminos de Dios o que estamos ya perseverando o que tenemos ya algunas semanas de haber reconocido que yo dependo totalmente de Dios. Es decir, yo ya no practico pecados escandalosos, sino que ahora tengo que abrir mi corazón como un microscopio y ver los pecados ocultos que muchas veces son los que hacen que yo me tropiece y que sea como David, que a pesar que tengo que hacer una labor específica, que en el caso de David era ir a combatir, a liderar una batalla, me quedo durmiendo literal, como dice la palabra, y en la tarde me levanto y miro a una mujer, me gusta, se me antojó, ni la he hecho, perdón el lenguaje, y ahora que tiene una consecuencia que en este caso quedó encinta, imagínate si no hubiera quedado encinta. O sea, yo me puse a salirme de lo que está escrito e imaginarme las opciones. ¿Qué hubiera hecho David si Betsabé no hubiera quedado encinta? ¿Ustedes qué creen que hubiera hecho David? Lo vuelve a hacer otra vez. Vuelve a salir al siguiente día y la vuelve a llamar y otra vez. Y al siguiente día, ya sí, regresa Urias y él alejado, ¿verdad? Solamente sabiendo que él ya había estado con su mujer, se va otra vez Urias, lo hubiera mandado otra vez a combate y vuelve a repetir todo otra vez. ¿Se les hace conocido eso? Se nos hace conocido que eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros, según nosotros, no hay consecuencia de nuestros actos.
Por eso es que yo les estaba colocando aquí, todo tiene consecuencias. Y cuando según nosotros no hay, entonces sigo. ¿Se recuerdan? Esto es para los que son del Chocomil para atrás, diría el padre Ernesto, cuando había un anuncio que decía, y sigue, y sigue, y sigue de las pilas Duracell, hasta que se termina. Nosotros así a veces actuamos con estos pecados ocultos, porque hasta que no tienen consecuencia, lo sigo haciendo, lo sigo ocultando. Y lo peor, mis hermanos, lo sigo negando. Es más, juzgo a aquellos que lo hacen, pero no me doy cuenta que yo lo estoy haciendo. Estas consecuencias, muy profundamente, son aquellas cosas que aún no le hemos permitido a Dios poder trabajar en nosotros. Y este es el chiste del día de hoy. Que hoy reconozcamos nuestra falta, pero insisto, no aquello que aquellos que pueden verme, sino que estoy hablando de aquello que nadie te ve hacer, que nadie te escucha cuando hablas en tu mente, que nadie puede sentir tus emociones. Fíjense que estaba viendo, pues yo transito mucho por las redes sociales y miraba un reel, no sé si era reel o TikTok, de una persona que es protestante y así decía algo, pero al final decía, me voy a enojar de mucha rabia porque nosotros quería adornar lo que estaba diciendo, entonces me voy a llenar de rabia. Y a mí lo único que me hizo sentir cuando vi eso, digo, o sea, eso es el problema que a veces nosotros estamos, cuando los que ya estamos caminando en esto, no identificamos realmente cuáles son los buenos frutos del Espíritu Santo. ¿A qué voy con esto? Que sí, claro, es bueno enojarse porque es parte de nuestras emociones y somos hechos como un todo y las emociones como el enojo es parte de nuestras emociones, la tristeza es parte de mis emociones, esas cosas que a veces no nos gustan hacer porque es algo que pensamos que es mal, no, es parte de nuestras emociones. Sin embargo, cuando lo ponemos en comunidad, ese enojo y esa tristeza tiene un fruto de la carne, no del espíritu. Porque los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 nos dicen que es la paz, la alegría, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio. Y esos son frutos del Espíritu. Y antes de eso nos dice Pablo los frutos de la carne y hacemos un checklist y creo que todos salimos aprobados en ese checklist o en su mayoría. O yo pues, para que no digan que les estoy diciendo a ustedes, yo salgo aprobado en todos esos. ¿Por qué? Porque a veces solamente tenemos la capacidad de ver el error del otro, por eso Jesús también fue muy, muy puntual en eso. O sea, es cierto que tenemos que ver a los demás, pero antes de ver eso, antes de ver el error en el otro, mira lo que está allí en tu ojo. Esa astilla que está en tu ojo. Esa paja que está en el ojo del hermano, a veces es más pequeña de la que vos cargas. A veces tenemos más cosas en nuestros ojos, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y así como David, regresando con el rey David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque así es reconocido David en la escritura, se aleja y se desconecta de Dios de tal manera y de tal forma que hace toda todo un proyecto maquiavélico de muerte por culpa del pecado. Pero, y aquí viene lo más fuerte, y lo que te decía, no podemos, a veces nos olvidamos que estamos pecando porque según nosotros no estamos viviendo las consecuencias. Lo más lindo de todo esto es que cuando nosotros nos estamos constantemente acercándonos a Dios, el Espíritu Santo hace en nosotros una labor restauradora. Aquí estoy exagerando en este pasaje. David nos muestra esa vivencia y lo podemos poner en todas en nuestras etapas de vida. Sin embargo, David, aquí lo que nos muestra es cómo podemos llegar
a pecar, por alejarnos de Dios y provocar la muerte. Por eso Romanos, en la carta a los Romanos nos habla textualmente que todos pecaron y el fruto del pecado es la muerte. Y aquí está, lo tenemos bien gráfico, no lo tenemos que rebuscar. David pecó, mató, de hecho no lo hemos leído, pero al final mató. Aunque él mandó, él hizo todo el plan para que muriera Urias, para que lo mataran, para que no pareciera que fue él. Como dirían en las películas, haz que parezca un accidente. Imagínense, eso ya era bíblico, cuando dicen los matones que parezca un accidente. Esos matones era David. Y David, aquel hombre que si ustedes leen el libro de los Reyes, primera y segunda de Samuel, todo lo que hizo Dios por él. Y aquí lo que no voy a hablar es todo lo que ha hecho Dios por ti, porque cada uno sabe lo que ha hecho Dios por nosotros, porque la idea no es de hacerlo sentir mal y que mira que Dios ha sido tan bueno y mira que Dios te ha dado todo, porque eso creo que lo sabes. O sea, todos sabemos que Dios es exageradamente bueno con nosotros. Exageradamente bueno con nosotros. O sea, nosotros sabemos que Dios es incondicional. Él nos ama tal cual somos, altos, bajos, gorditos, delgados, los que tenemos un cuerpazo, Él nos ama tal cual somos. Y así como Él nos ama, pues no importa cuán pecadores somos, porque Él no ama nuestro pecado, Él ama su creación, su Hijo. Y de verdad, mis hermanos, uno tiene esa capacidad, o sea, uno pecador tiene la capacidad de amar a su Hijo pese a cualquier cosa. Imagínense la capacidad de Dios perfecta, santa, de amar a sus hijos. Sin embargo, aquí la idea no es de hacernos sentir mal y que, mira, es que yo me voy a portar bien porque Dios me ama un montón. Creo que a veces cuando quitamos este amor y solo lo ponemos del lado de Dios, que es el que puede amar, nosotros nos queremos quitar un peso o una responsabilidad de un amor mutuo. Es un amor como los que han tenido pareja o los que estamos casados, practicamos como seres humanos. Si me amas, yo te amo. Si me muestras amor, yo te muestro amor. Y a veces esa forma imperfecta o humana de poder tener una relación amorosa, nosotros cuando decimos es que Dios me ama y porque Dios me ama, soy bueno, en la práctica se nos olvida que nosotros amamos, tenemos que amar a Dios por ser Dios. Entonces, en su amor es en donde voy a entender que no es que yo tenga que dejar de pecar porque voy a tener consecuencias malas o consecuencias buenas, sino que yo voy a dejar de pecar porque amo a Dios. No porque Él me ame, sino que porque amo a Dios. Y esto, mis hermanos, lo tenemos que practicar a diario. O sea, esto lo que les estoy hablando no es hasta que suceda la consecuencia. Porque ahora vamos al capítulo, al final del capítulo 11, porque después de todo esto que pasó, ya David se casa con Betsabé al final, versículo número 26. Lo que aquí déjenme ponerme lentes porque ya pega la edad. Capítulo número 26, y dice, cuando la mujer de Urías supo que había muerto su marido, su marido Urías hizo duelo por su señor, o sea, por su esposo. Y pasado el duelo, envió David y la recogió en su casa. O sea, David ya estaba bien puesto. Ella fue su mujer y le dio un hijo. Pero aquí viene la parte dura que quiero hablar. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos de Yahvé. Ahora quiero que pongan atención, prestemos atención en esto. ¿Cómo sería tu día? O sea, solamente tu día. Y no quiero, y con esto no quiero decir que nos sintamos mal. O sea, porque lo único que puede hacernos dolor de pecados es el Espíritu Santo. Insisto, yo no, ni nadie, solo el Espíritu Santo.
Pero al final del día, nosotros, ¿cómo podría decirse si esta fuera la segunda carta de Edson o el segundo libro de Edson, capítulo 11, versículo 27? Y lo que yo he hecho en el día, pero lo que Edson había hecho, y aquí es en donde yo tengo que ver, ¿fue bueno a los ojos de Dios o fue malo a los ojos de Dios? O sea, lo que le estoy diciendo es, ¿cómo va a terminar, por ejemplo, hoy sábado? ¿Cómo va a terminar mi día? Entonces, escribimos nuestra historia de día. Bueno, yo me levanté hoy a tal hora, tarará, tarará, salí a trabajar, tarará, tarará, me encontré en el... todo lo que hicimos lo escribimos en el capítulo 11 de nuestra segunda carta, según Lili Miranda, nuestra segundo libro, según Claudia, capítulo 11 y todo, y escribimos todo el capítulo 11. ¿Y cómo sería el final de este capítulo 11? Pero lo que Gabriela había hecho fue bueno a los ojos de Yahvé, pero lo que Elisa había hecho fue malo a los ojos de Yahvé. Estoy diciendo solo porque estoy viendo sus nombres ahí. ¿Cómo termina nuestro día? O sea, esto lo tenemos que practicar y eso la iglesia lo entiende y le llama pues nuestro examen de conciencia diario, nocturno. Y es lo que tenemos que practicar todos los días. ¿Pero para qué? Ok, capítulo número 11. Yahvé envió entonces a Natán, al profeta Natán, el cual llegó a David y le dijo, y le contó una historia. Aquí Natán tuvo hago un paréntesis, tuvo una didáctica, o sea, porque el maestro, los profetas, recuérdense, pues nosotros siempre decimos que el profeta es el que anuncia y denuncia, ¿verdad? Anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado. Pero en sí el profeta es el que da vida. O sea, los profetas dan vida, anuncian la vida. Y aquí Natán, en esa didáctica del Espíritu Santo, le cuenta una historia, porque conoce cómo es David. David, como así nos conoce a Dios, Dios no nos va a llegar a decir así en seco las cosas, sino que nos manda mensajes, nos manda historias, nos manda situaciones, tal vez incluso que nosotros ni siquiera las hemos entendido y Él nos envía esa señal, así como lo hizo con Natán. Y dice, había una ciudad, dos hombres, el, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y ganado mayor en grandísimo número. El pobre, en cambio, tenía más que una ovejita que había comprado y criado, y la cual había crecido juntamente con él y con sus hijos, comiendo desde su bocado y viviendo desde su copa y durmiendo en su seno. Y era para él como una hija. Mas llegó un viajero al hombre rico, y éste, no queriendo tocar a sus ovejas ni a sus bueyes para aderezarlos al viajero que le había llegado, tomó la ovejita del hombre pobre y aderezóla para el hombre que había venido a su casa. Irritóse David, o sea, escuchó David esa historia y se puso bravo David. Y David reacciona como rey, como el que le estaba diciendo, como él pensó que Natán le estaba dando un informe a su rey, diciéndole, mira, esto pasó, y no le habían preguntado vos qué pensás. Y David reacciona. David fuertemente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé que el hombre que ha hecho esto es digno de muerte. Restituirá la oveja 4 veces por haber hecho eso y no haber tenido piedad. Dijo entonces Natán a David, ese hombre eres tú. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Y mis hermanos, quiero que escuchen esto. A veces así andamos por la vida pensando que suceden cosas que no somos nosotros. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero se los digo de manera personal porque eso me ha pasado a mí. Y Dios me lo ha confrontado a mí.
ese hombre eres tú. O sea, yo hablo por mí, por Edson, y que ha cometido pecado, tantos pecados, y todavía me creo capaz de juzgar a los demás y de dar un juicio y de romper un juicio. Y luego Dios me dice, Edson, ese hombre sos vos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado miles de veces. Y créanme, se siente, de verdad, no, si no les ha pasado, qué bueno. Y si, no y si ya les ha pasado, creo que me han entendido que es horrible. Y aquí fue lo que le dijo el profeta Natán por mandato de Dios. Yahvé, el Dios de Israel, dice, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado también la casa de Israel y de Judá. Y si esto te parece poco, te daré por añadidura aún cosas mayores. O sea, le está diciendo que aún te voy a seguir dando. No sé si está en mi versión. Dice, y lo voy a seguir haciendo. O sea, yo he sido bueno contigo desde antes, estoy siendo bueno contigo ahora y voy a seguir siendo bueno contigo en futuro. ¿Por qué pues has vilipendiado el mandamiento de Yahvé haciendo lo que es malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías el Eteo y has tomado a su mujer por mujer tuya, hiriéndola a él por la espada de los hijos de Amón. Por eso nunca se apartará la espada de tu casa, pues me has despreciado tomando a la mujer de Urías el Eteo para que sea mujer tuya. Así dice Yahvé, he aquí que yo suscitaré desgracias contra ti entre tu misma familia. Quitaré tus mujeres ante tus mismos ojos y se las daré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz de este sol. Tú lo has hecho en secreto, pero yo haré esto a vista de todo Israel y a la luz del sol. Aquí David vive una consecuencia y está afrontando la consecuencia duro. Como les digo, yo he vivido esa parte y seguramente me faltan muchas por vivir. No sé, de veras, no sé lo que los que están conectados hoy, los que están escuchándome hoy, los que están escuchando esta palabra de Dios, no sé en qué situación estén con lo que estamos leyendo. Insisto, no es para hacernos sentir mal y que digamos, es que soy malo, pero sí, pero esto es el Espíritu Santo, eso lo vamos a ver después, sino que Jesús, o sea, decir, poderlo darle a entender que allí está siempre Dios, esperando cuando nosotros conozcamos que somos necesitados de Él. Porque en todo esto que leímos en el capítulo 11 y lo que llevamos del capítulo 12, en ningún momento David se acercó a Dios. Tuvo que tener un encuentro especial con Dios. Es más, Dios lo fue a buscar, como pasó exactamente en Génesis capítulo 3. Como Dios viene y nos busca a pesar de nuestras faltas, a pesar de que nosotros estamos faltando a Él. Y con esto vamos a ir terminando. Dijo entonces David a Natán, he pecado contra Yahvé. Y respondió Natán a David. Esto es lo más importante, mis hermanos. Entonces aquí David dice, he pecado contra Yahvé. Nada más. Aceptó su falta. Reconoce su falta. Y Natán, siendo voz de Yahvé, dice, Yahvé por su parte ha perdonado tu pecado. No morirás.
Pero puesto que con esta acción has dado a los enemigos de Yahvé ocasión de blasfemar, por eso el niño que te ha nacido morirá irremisiblemente. Le estaba dando una consecuencia, no un castigo, una consecuencia. Es decir, tu acción, le estaba diciendo Yahvé a David, tu acción ha hecho que otros nieguen la existencia de Dios. Y por eso les ponía aquí, y tenemos consecuencias directas o indirectas. En este caso, el niño de Betsabé y David muere, enferma y muere. Es una consecuencia, él vivió una consecuencia indirecta del pecado de su papá y de su mamá también. En ese tiempo, pues, eran obligadas y casi ultrajadas las mujeres. No tenían voz y voto. Nosotros, como les decía, David hizo toda una estrategia para ocultar su pecado, hacerse loco, hacerse el quite. Él pecó de adulterio, oculta el pecado, va más allá, asesina, y él pensó que iba a seguir como que sin nada. Porque como leímos con el profeta, llega el profeta y según él que el profeta había llegado para presentarle un caso, cuando no, el caso era él. El Espíritu Santo, he insistido esto todo en lo que he hablado, es el único que nos da esa conciencia de pecado. Pero si nuestro arrepentimiento es puro, Dios concede perdón. Pero nosotros tenemos que tener la misma valentía con que hicimos el pecado, la misma valentía para asumir las consecuencias. Y muchas veces, mis hermanos, las consecuencias son duras, dolorosas. Y especialmente cuando las pagan aquellos que tienen consecuencias indirectas, aquellos que amas. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 387, dice algo hermoso. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. ¿Te recuerdas que te dije? Que esa es la libertad que Dios nos da, es un regalo. Y que nosotros tenemos que tener esta libertad en nosotros y aprovecharla para amarnos entre nosotros, amarle a Él. Por eso lo dice Jesús claramente. Entonces, esta libertad no lo hacemos para hacer lo que nos dé la gana. Lo hacemos para amar, en libertad, por supuesto. Y creo que los que ya hemos pasado en muchas consecuencias y hemos vivido muchas consecuencias, creo que lo entendemos un poquito mejor. Estamos llamados, mis hermanos, a que podamos nosotros amar en libertad y para esto fue que fuimos creados, para amar y para ser amados. Seguimos en el catecismo, en el numeral 412 dice, esto es la parte hermosa de este día, reconozco mi falta. Si yo reconozco mi falta, dice, pero ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino dice, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De allí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Con esto, mis hermanos, quiero que nosotros podamos y logramos entender que así como nosotros lo vivimos y lo experimentamos y hacemos nuestro esta forma de vivir en pura libertad, y en esta libertad yo amo y en esta libertad yo elijo amar, entonces le digo que no a mi concupiscencia, me logro dominar, me logro vivir en santidad, en puro amor. Por eso es que nosotros que somos malos, que somos
duros, que nos caemos y volvemos a caer en lo mismo, si no llegamos a reconocer nuestra falta de una manera pura, nos vamos a encontrar esa libertad y ese amor que nos haga clic, así como los legos, que haga un clic verdadero, no así obligado, una cosa suave y que esté para siempre puesta, que es dada por el amor. Yo les invito a que si Dios está hablándoles en sus corazones, ese mover que sientan en su corazón, mañana lo lleven y se acerquen al sacramento de la reconciliación. Allí está Jesús. Y nos reconocemos nosotros muchas veces indignos, nos reconocemos con lo miserable que somos, reconocemos nuestro pecado y nuestra falta, y así es como nosotros nos acercamos ahora al sacramento de la reconciliación. Entonces, para recordar, versículo número 27, capítulo 11, segunda de Samuel, ¿cómo vamos a terminar nuestro día? Y esto, pero lo que tu nombre había hecho, ¿fue bueno o fue malo a los ojos de Dios? O en otras palabras, ¿amaste hoy a Dios o no lo amaste? Si no lo amaste, reconoce tu falta. Y reconócela en libertad, por amor. Porque el amor, mis hermanos, es lo que nos mueve. Eso nunca se nos olvide. O sea, vivimos a través del amor. Y que todo lo que nosotros hacemos es por amor. Y si nosotros vivimos en santidad es por amor. Si vivimos en libertad es por amor. Y por supuesto, hay días malos. Y que pues ese día malo estemos llenos de la gracia de Dios para poderlo afrontar, levantarnos, reconocer las faltas y volver a decirle al Señor, Señor, hoy quiero volver a escribir mi capítulo y decir que lo que hice fue bueno a tus ojos. Amén. Ya todos se fueron, muchachos. Amén. 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 Ah, muy bien. Yo sé que para muchos ha sido un poco largo esta palabra, pero yo quiero pedir al Señor en esta tarde que pues siga obrando en nuestros corazones y que cada uno de nosotros podamos tener en este corazón que tenemos, que tal vez ha sido dañado, que ha sido quebrantado, que nosotros hemos decidido dárselo a alguien para que lo destroce, lo haga añicos y nos regrese totalmente partido, y o que nosotros hemos sido esas personas que hemos dañado a otros, que hemos sido esas personas que nos han dado un corazón, lo hemos destrozado y lo hemos devuelto y lo hemos desechado. Reconozcamos nosotros esa falta, que no hemos sido amorosos, que no hemos sabido amar a Dios ni a nuestros hermanos, y que hoy podamos reconocer esto, y que, insisto, tal vez ya no hacemos pecados escandalosos, pero esos pecados ocultos, esas pulgas, ¿a quién les ha picado una pulga? Yo no miro, o sea, yo no miro los zancudos, menos miro las pulgas, pero la picadora de pulgas, sí, cuando te pica esa cosa te deja una ronchona, ¿ah? Se abulta y ni la viste, ni viste cuando te picó, ni sentiste, solo ya te da la comezón o te da la picazón y cuando estás viendo un gran brunchón ahí. Así, mis hermanos, es el pecado oculto. Ni lo mirás. Pero cuando miras, te picoteó todo y te deja unas ronchonas que son bien molestas. Así que, pues, en otra ocasión vamos a platicar sobre esas pulgas. ¿No? Ya se imaginan la publicidad, ¿verdad, Ellen? Las pulgas que está debajo de tu chamarra. ¿Pulgas? Para que nosotros podamos reconocer nuestros pecados, tenemos que en primer lugar saber de quién somos hijos. Y somos hijos de Dios. Amén. Si me acompañan en un momento de oración, vamos a pedir al Espíritu Santo